Hola, ¿qué tal Arqui? Mi nombre es Mayuri García y este es mi video de análisis crítico para el curso de Urbanismo 1. Iniciando con los cuestionamientos que son planteados por la guía que se nos da para poder realizar estos videos tan importantes. El primero es: ¿cuáles son los contenidos más trascendentales para mi formación y por qué? Yo creo que urbanismo es una de las ramas que se nos da en la arquitectura, aunque esencialmente incluso es una carrera aparte de. Creo que urbanismo es algo esencial en la arquitectura, es algo que no debemos de ignorar ni tomar como un cero a la izquierda, porque según fuimos viendo desde la historia del porqué del urbanismo, el inicio del urbanismo, desde, por ejemplo, desde que vimos después de la revolución industrial, o mejor dicho, durante la revolución industrial, cómo se aprovechó a poder generar el mismo urbanismo como tal, a poder clasificar las calles, viviendas, sectorizar, desde que vimos las ideas de Le Corbusier, por ejemplo, desde que vimos todos esos factores, todas esas utopías que se nos mencionaron. Pues a raíz de todo esto sabemos que el urbanismo es esencial para el funcionamiento no solo de la persona individualmente, sino que un conjunto de personas, un pueblo, una ciudad, un país como tal. Entonces yo creo que todos los contenidos que vimos son fundamentales para nuestra formación. Yo creo de que si pudiera seleccionar algunos, por ejemplo el trazo urbano es uno de ellos, porque desde mi punto de vista nos hace analizar desde nuestro entorno hasta los más lejanos, desde la historiedad hasta hoy en día, para saber cómo zonificar, que es otro de los temas que vimos, la zonificación, y cómo poder generar un mayor confort urbanístico, podríamos decirlo, en países o ciudades como tal. También lo que vimos, por ejemplo, de las manzanas, el poder reconocer estas, los hitos, los nodos, aprender en realidad cuál es el enfoque principal y cuál es la función principal de cada uno, porque tal vez antes lo hacíamos, pero no teníamos conciencia del por qué se hacen o para qué nos sirven. Otro aspecto muy importante dentro de los contenidos, todo lo que vimos de la historia, de lo que mencioné anteriormente, porque aunque no pareciera relevante, sí lo es, principalmente porque nos enseña cómo dio inicio el urbanismo y el sentido de por qué se hace urbanismo. Es importante que sepamos reconocer que incluso los mayas, incluso los aztecas y todos ellos ya manejaban un orden urbano, porque sin el urbanismo no podemos gestionar una arquitectura funcional. Con el siguiente cuestionamiento: ¿cómo se aplican los contenidos a la realidad de mi profesión? Yo creo que todos estos contenidos que mencioné son sumamente aplicables a nuestra profesión. En primer lugar, en arquitectura incluso hay maestrías en urbanismo, incluso existe la carrera, como mencioné, que es urbanismo como tal, no es arquitectura sino urbanismo, aunque van de la mano. Pero aquí lo esencial dentro de la carrera de arquitectura, o de la profesión de arquitectura mejor dicho, es de que el urbanismo nos sirve para conocer el entorno, y nuestro deber como profesionales de la arquitectura es también trabajar en el entorno, trabajar en las vías, trabajar en las calles, trabajar en aceras, tener seguridad peatonal, seguridad vehicular, también seguridad incluso de nuestra flora, nuestra fauna. Todo esto entra dentro del urbanismo y se aplica dentro de nuestra carrera. También la forma en la que se aplica es, por ejemplo, cuando nos piden un trabajo o nos llegan a pedir un trabajo de remodelar un centro histórico de la ciudad, de remodelar algunas calles, de remodelar aceras, de generar situaciones como por ejemplo una nueva vía, el diseño de parqueos exteriores, que es urbanismo como tal, el urbanismo interior, que abarca todo el sistema de parqueos, como mencioné, tanto de carros, motos. También abarca temas de, por ejemplo, ingreso de camiones, la funcionalidad para que estos lleguen
a ser pues bien usados, por ejemplo rotondas, bahías, carriles de desaceleración. Todo esto lo abarca el urbanismo y por eso es más que importante en la realidad de nuestra profesión. Ahora, como comentario final, quiero decir que urbanismo fue un curso que agradecí muchísimo que haya sido de manera presencial, porque la presencialidad nos hace entender mejor las situaciones, entender mejor los temas y analizarlos en grupo, y pues es más ameno la convivencia. Aprendí muchísimo, por ejemplo, desde mi punto de vista la historia es fundamental. A mí me gusta mucho la historia y el saber cómo inició todo esto, cómo se dieron, por ejemplo, la Carta de París, las unificaciones que se dieron de parte de Le Corbusier, sus propuestas, y por ejemplo la Escuela de Chicago, propuestas de tantos arquitectos dedicados al urbanismo como tal, que son fundamentales y me ayudaron mucho dentro de los distintos cursos que aplican el urbanismo. Muy agradecida con usted, Arki, por sus explicaciones y por su tiempo también. Espero esté lo mejor y nos vemos.